días. Vamos a dar inicio con el curso de Filosofía de las Ciencias para la maestría de Gerencia y Liderazgo. Eh, este primer encuentro es para conocernos, para que conozcamos qué es la finalidad del curso, cómo lo vamos a ir desarrollando y también para ver la primera unidad, el primer tema que vamos a trabajar. Eh, Primero que todo me presento. Mi nombre es Luis Gustavo Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención Filosofía, magíster en Educación, mención Gerencia, y actualmente en esta casa de estudio, el IESIP, estoy culminando el doctorado en Humanidades, mención Educación. Mi área de especialización es la filosofía, es donde trabajo en la universidad y donde en el área que más me desenvuelvo. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran hacer sobre filosofía, epistemología, teoría del conocimiento, estoy bien siempre a colaborarles y apoyarles. Para comenzar, pues vamos a realizar la presentación del curso, ¿sí? Ahí vemos en la diapositiva que tenemos al frente la filosofía de la ciencia. Es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto desde un enfoque general y humano. La filosofía, de manera general, es el estudio racional de la realidad que nosotros observamos. Sí, es ser capaces de buscar el conocimiento para adquirir la sabiduría. Esa es la meta final de todas las personas que se dedican al estudio de las humanidades. Llegar al conocimiento máximo, que es la sabiduría, ya tener suficientes conocimientos y poderlos llevar a la práctica para poder enriquecer la vida de las otras personas. Podemos saber muchos contenidos de cada una de las especialidades que nosotros hemos estudiado. Podemos ser el mejor docente en cuanto a pedagogía, didáctica, estrategias de enseñanza. Pero si ese conocimiento no lo vamos transformando, perdón, y no nos va transformando también a nosotros, pues de nada nos sirve. Podemos ser el mejor profesor de educación física, pero si ese conocimiento no hacemos que transforme a las personas, de que no lo vean como que es solamente un requisito, sino que que mente sana siempre tiene que estar en un cuerpo sano. Eso ya es sabiduría que nosotros vamos entendiendo y vamos compartiendo con las personas. Entonces, en el caso de la filosofía de las ciencias, que es una rama de la filosofía como tal, viene a estudiar el conocimiento científico, pero partiendo de las ideas generales que nosotros tenemos de la realidad. Todo conocimiento científico parte de la realidad. Por lo menos la antropología, que es el estudio del hombre, en cuanto hombre, ¿de qué es lo que estudia? ¿Cómo se comporta el hombre dentro del contexto de la cultura? Lo mismo pasa con la educación. ¿Qué es la educación? La educación es una ciencia que se encarga de entender cómo el ser humano aprende, también cómo el ser humano va transformando su vida y cómo eso lo hace entrar dentro de la sociedad. Tenemos que tener claro qué es el objetivo de cada una de las ciencias. En el caso de nosotros, que es la filosofía de las ciencias, se apoya sobre los fundamentos que va dando la ciencia. Las conclusiones que ya la ciencia nos da, las vamos a analizar y las vamos a retroalimentar. Que esa es la finalidad de que en todas las maestrías veamos filosofía de las ciencias, como más adelante van a ver epistemología. Es decir, las bases que van a sustentar una próxima investigación que nosotros tenemos que hacer para poder optar al grado, en este caso de magíster. Entonces, tenemos que estar claros cada una de las corrientes, cada uno de los pensadores que hemos visto, porque ahorita en la actualidad salen nombres muy rimbombantes sobre cualquier tema. O sea, todo el tiempo vemos que hay nuevas palabras para llamar cosas que anteriormente ya tenían un nombre, pero esas, no importa el nombre que le demos, todas esas teorías van a tener un fundamento en la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía fue la primera ciencia que se encarga de estudiar racionalmente la realidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante con más detenimiento. Pero es fundamental de que esta parte tengamos claro de que lo que nosotros vamos a buscar es el enfoque general de cada una de las ciencias para entenderlas y comprender de dónde vienen los conocimientos que luego, más adelante, vamos a utilizar para que sean nuestras teorías fundamentales de la tesis, nuestras bases teóricas o nuestra manera de ver la realidad. Sin ir muy lejos, cada uno de nosotros cree que un modelo educativo es mejor que otro, por lo menos. Hay personas que les gusta más el constructivismo, otros más
la educación tradicional de leer y de presentar exámenes. Otros hacen un mix de ambas y otras personas pues van por otras teorías, pragmatismo, es decir, todo es práctico, aquí la teoría no tiene mayor importancia, sino que tenemos que solucionar algo muy propio de las escuelas de negocio en la actualidad, cómo soluciono y creo rápidamente bienestar económico. Entonces, es importante que estemos claros cuál es la teoría sobre la que nosotros nos fundamentamos y entender que esas teorías tienen un fundamento desde siempre. Lo único que nosotros hacemos ahora es basarnos en las conclusiones y eso es lo que vamos a hacer con el estudio de este curso. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso nos lo plantea el programa de la universidad y es fundamental tenerlo claro. El participante tendrá un conjunto de competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de las ciencias del siglo XXI: empirismo lógico, falsacionismo, modelo del cambio científico, nuevo experimentalismo, entre otros. Asimismo, las contribuciones claves a la filosofía de la ciencia. Esa es la finalidad, que cada una de las corrientes de pensamiento que vamos a ver nos permitan comprender las que estamos viviendo en el siglo XXI, porque vamos a empezar a estudiar desde el siglo VI antes de Cristo, es decir, alrededor de 26 siglos donde las personas han pensado diferentes maneras. Cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, que somos 5, pensamos totalmente diferentes sobre un mismo sobre una misma realidad. Imagínense en 26 siglos cuántas personas no habrán pensado desde el punto de vista religioso, político, contexto de la realidad en la que vive, si era una persona pudiente, si era una persona pobre, si era un hombre libre, si era un hombre esclavo. Es decir, según su contexto y su realidad han pensado de diferentes maneras la realidad. Pero ahorita en el siglo XXI tenemos marcado estas corrientes: el empirismo lógico, el falsacionismo, el modelo del cambio científico, el nuevo experimentalismo. Son las fundamentales que nosotros tenemos. Existen otras más, pero esas son las que más. El falsacionismo siempre busca constatar que todo lo anterior es falso, y si no es falso, por tanto lo asumimos. Entonces, es eso de luchar como con lo anterior para poder imponer una nueva manera de ver la realidad. Y es importante saber de que ese falsacionismo ya tiene un antecedente. ¿Y en quién tienen los antecedentes? Eso lo vamos a ir desarrollando dentro del pensamiento o de las clases y de los encuentros y las actividades que nos vamos a realizar juntos. Igual que el empirismo lógico en la actualidad, el empirismo tiene desde la edad antigua, con Aristóteles, luego en la edad moderna, con Locke, tiene su mayor empuje, el empirismo, y ahora en la realidad actual lo tenemos. Entonces, cómo ese transcurrir de ese empirismo nos permite entender la realidad de hoy en día. Entonces, esas son las competencias que debemos adquirir y los trabajos y cada una de las actividades van pensadas en que ustedes tengan esas competencias necesarias e indispensables. La temática del curso también la tomamos de la planificación y del programa sinóptico que nos da la universidad. La unidad 1 es la filosofía clásica y el problema del ser. Va desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV de nuestra era. ¿Y qué temas son los fundamentales allí? El problema del ser y el nacimiento de la argumentación epistemológica. El problema del ser, en la filosofía antigua se encargan mucho de saber qué es el ser. Si el ser se mueve, si el ser es estático, si el ser existe, si el ser no existe, si el ser es, si no es. Y es una realidad que puede ser que para nosotros diga: "Ay, pero a nosotros no nos interesa mucho saber qué es el ser o el ente o esas cuestiones", pero cuando por lo menos nosotros vamos a llamar a alguien presidenta, aparte de estar gramaticalmente comprometido, si vamos a las raíces de la filosofía griega, cuando ellos hablan de ente, es la persona que ejerce algo. Por tanto, presidente, sea hombre o sea mujer, es el ente o la persona que preside. Entonces, ahora en la actualidad como que nos choca al oído, presidente, presidenta, porque es la inclusión, pero va en contra del constructo lógico que tenemos desde que nace el pensamiento. El ente es quien hace la acción. Por ejemplo, el presidente, el ente, es la persona que preside. No, en filosofía no tenemos la enta. Por tanto, para nosotros no tiene lógica, no tiene sentido hablarlo de presidente. Ojo, con esto no estoy diciendo de que esté bien o está mal.
solamente de que desde el punto de vista lógico de ese problema del ser, del ente que se da en el mundo griego, nosotros tenemos esa realidad. Entonces, todas las palabras que terminan en ente, como regente, es la persona que rige. Entonces, eso es algo que nace desde el punto de vista de la filosofía, es importante que lo tengamos claro. Yo creo que hay cosas más inclusivas que cambiar una palabra, por lo menos aprender el lenguaje de señas. Seríamos mucho más incluyentes que cambiar presidente por presidenta cuando desde la base va en contra de la lógica. Pero son cuestiones que debemos valorar y nosotros debemos reflexionar. La segunda unidad es la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Esto abarca el siglo XVI al siglo XVIII de nuestra era. ¿Cuáles son las corrientes fundamentales allí? El racionalismo y el empirismo como base del problema moderno. ¿Por qué? Porque el racionalismo nos dice de que todo conocimiento viene por medio de la razón. Todo lo que no esté en la razón no tiene ningún sentido. Mientras que el empirismo nos dice, nosotros nacemos como una tabula rasa, es decir, como un pizarrón en blanco, si lo queremos ver un papel en blanco, y las experiencias y lo que vamos viviendo día a día es lo que nos permite ir construyendo lo que nosotros somos en la actualidad. Entonces es un debate bastante interesante que debemos abordar y debemos comprender. Y la unidad 3 es la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. El siglo Aquí hay un error del siglo XIX al siglo XX, crítica a la modernidad, crítica de las ciencias y del sujeto. Este periodo se caracteriza por siempre estar planteándose crítica, crítica a la modernidad, crítica a la persona, crítica del sujeto. Nietzsche, que es uno de los representantes más eminentes de este periodo, critica el cristianismo, critica la sociedad moderna, critica los periódicos, critica la manera de que se vive, critica la moral. Entonces, es un periodo en el que ya las personas dicen, bueno, hasta este punto todo es muy bonito, todo lo hemos pensado, pero realmente estamos viviendo lo que pensamos y se empiezan a plantear. Y la ciencia no es algo que se escapa, porque ya en ese periodo comienzan a decir que es ciencia por lo menos. Hasta ese punto, hasta que Freud aparece, la psicología es el estudio del alma. Luego con él se empieza a decir que es el estudio de la conducta, que es el estudio del comportamiento, que es el estudio de algo físico y constatable. Algo que por lo menos no pasa con la filosofía. La filosofía muchas veces, igual que la teología, dicen que no pueden ser ciencias porque entendemos por ciencia todo lo que podemos llevar a un laboratorio y lo podemos medir. Yo creo que ninguno de nosotros puede agarrar y medir a Dios y verlo en un, en una pipeta o en cualquier instrumento que tengamos en un laboratorio. Tampoco podemos ver la racionalidad humana desde un punto de vista de un laboratorio. Mientras que las conductas, en el caso de la psicología, por medio de unos test, podemos decir, usted tiene un desorden, usted es una persona normal, usted es una persona anormal, usted es una persona que tiene X síntoma o X cuestión, igual que la medicina cuando estamos enfermos, ¿qué se hace? Nos llevan para hacernos unos exámenes de sangre, una radiografía. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver más allá, pero en una radiografía jamás vamos a ver el alma. Entonces, por tanto, un concepto tradicional que era como la psicología, la psique, que es el alma, cambia y muta en ese cambio, en ese momento histórico. Entonces, es importante que también lo entendamos y comprendamos por qué hemos llegado a entender la ciencia como la entendemos hoy día. Y y finalidad del curso la presento en cuatro elementos. Primero, que el participante conozca e identifique los principales postulados del pensamiento filosófico, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer en las clases. En las clases yo voy a tratar de orientarlos lo más sencillo y práctico posible cada uno de los principales corrientes del pensamiento. Ojo, con esto no estoy diciendo de que sean las más importantes, sino que son las que considero y también están consideradas en el programa de que ustedes deben conocer para sus estudios dentro de esta maestría. Segundo, consolidación del pensamiento crítico, donde desde las teorías abordadas se postulen argumentos en pro o en contra del objeto estudiado. Ojo, ustedes en esta asignatura siéntanse libres de dar su punto de vista, de establecer su punto de vista sobre la realidad. Si se dan cuenta, en, no sé, 10 minutos que llevamos hablando, ya les he presentado mi punto de vista en diferentes cuestiones, pero no las presento
o no los debemos presentar porque a mí me nace que sea así, sino porque yo, en el caso de ustedes, he leído, investigado, he establecido unas ciertas ideas y luego yo no estoy de acuerdo y argumento. Así son las tres evaluaciones que tenemos, son eso. Yo no quiero que vengan y me digan, ay, porque Aristóteles dijo ta, 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 Platón dijo ta, 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 Sócrates dijo y Nietzsche dijo y Schopenhauer dijo, no. Ellos dijeron, pero ¿qué tengo yo en ese punto de vista? O sea, ¿qué puedo aportar yo? Si hasta el momento no hemos tenido un espacio para que nuestro estudio nos dé la oportunidad de decir lo que nosotros pensamos y cómo nosotros vemos ciertas realidades, esta es una oportunidad. Yo más que evaluar si estoy de acuerdo o en desacuerdo, voy a evaluar es el pensamiento crítico que ustedes utilizan. Si a mí me dicen yo estoy en contra del pensamiento de Nietzsche que critica la religión porque yo creo que la religión es fundamental y la religión no puede ser criticada por X, Y, y me dan sus argumentos, genial, yo puedo ser que esté de acuerdo o esté en contra, pero no es lo que estoy buscando, sino que ustedes tengan la capacidad de, de argumentar, de desarrollar un pensamiento crítico que es fundamental dentro de la filosofía. Tercero, al final del curso podrán identificar las principales corrientes de pensamiento y sus autores, ubicándolos en su etapa histórica correspondiente. ¿Sí? Debemos saber que en la antigüedad, de la antigüedad son Sócrates, Platón y Aristóteles. De la medieval, Santo Tomás, San Agustín. De la moderna, Descartes, Locke, Hume. De la moderna, Schopenhauer, Hegel, Marx, Nietzsche. O sea, tener la idea de dónde ubicamos a cada uno de los pensadores. Eso es fundamental que lo tengamos claro. Y cuarto, construir un discurso coherente, reflexivo y transformador de la realidad observada, partiendo de las ideas filosóficas y de la argumentación crítica. Lo mismo que le decía en el 2, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista que nos transforme la realidad. Siempre nosotros estamos en desacuerdo con todo lo que pasa en la realidad, pero ¿qué hacemos nosotros para que esas cosas de la realidad pues sean diferentes? Y este es el plan de evaluación. De verdad tuve un inconveniente para entrar en la plataforma, no me deja entrar con mi usuario y mi clave, y por eso yo quería que ustedes ya tuvieran eso en la plataforma de hace 2 días. Hoy espero poder solucionar ese inconveniente y ya tengan las evaluaciones dentro de la plataforma. La primera evaluación va a ser en la semana 2, es decir, dentro de 8 días. La unidad es la filosofía clásica y el problema del ser. Actividades a evaluar. Esto es lo que vamos a evaluar. Interpretar el paso del mitos al logos. Ahorita igual yo les voy a dar una introducción de lo que es el paso del mitos al logos. Igual ustedes van a investigar para tener mejores argumentos. Va a ser un análisis comparativo. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis comparativo? Vamos a colocar, si quieren, en una tabla, como a ustedes mejor se les parezca. Yo no soy muy creativo, yo lo haría en una tabla, colocaría en un lado todo lo que trata del mito, en otro lado de la tabla colocaría todo lo que va relacionado al logos y luego al final daría una conclusión general con mi punto de vista de lo que es el paso del mitos al logos. ¿Qué aportación nos trae o qué deficiencias nos trajo a la historia del pensamiento? La ponderación será de 30%. ¿Sí? La segunda evaluación es en la semana 4, la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Consiste en describir la importancia de las diferentes corrientes del pensamiento moderno. Ustedes van a elegir una corriente. Son libres de elegir la que a ustedes mejor les parezca, de las que aparecen dentro de ese tema, para que ustedes las desarrollen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En un video descriptivo argumentativo. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo con otra persona, lo hacemos en parejas o en pares. Si no, pues lo hago solo, pero máximo 2 personas en cada una en esta evaluación, en la segunda evaluación. Un video descriptivo. ¿Qué es un video descriptivo? Donde yo voy a decir, por lo menos, el racionalismo. El racionalismo es una corriente que se plantea que el pensamiento está todo dentro de la razón. Todo lo que esté fuera de la razón no tiene sentido y todos nacemos con conocimiento que vamos descubriendo por medio de la vida y vamos describiendo las características principales. Y luego viene la parte argumentativa. Yo creo que en la educación, pensar de que el racionalismo es importante carece de todo sustento porque yo considero que, y empieza a dar su argumento sobre si está a favor o en contra de dicha corriente de pensamiento.
La evaluación es 35%. Y la tercera evaluación, que es la semana 6, filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Y aquí vamos a hacer una construcción epistemológica sobre las corrientes filosóficas contemporáneas. Igual vamos a elegir un autor o una corriente filosófica de la unidad de la tercera unidad y vamos a realizar un ensayo crítico. Siéntanse libres de hacerlo entre 5 a 10 páginas. Por favor, no lo corten ni lo peguen de internet. ¿Sí? En eso sí vamos a tratar de tener mucho cuidado, si no vamos a desarrollarlo. Mi argumento crítico sobre, no sé, el criticismo de Nietzsche es y lo expongo con mis palabras. Leo, me informo y hago un ensayo corrido sobre lo que considero más llamativo o menos llamativo. Las fechas límites que tengo establecidas, pues se puede ser un poco flexible, pero pues la idea es que las vayamos desarrollando en el tiempo para que el proceso pues vaya de la mejor manera para que ustedes tengan las evaluaciones y yo poder ir corrigiendo y tengan al final del curso las actividades como tal evaluadas. Bueno, igual si tienen alguna inquietud en el momento en el que se van a sentar a realizarlas, pues por el grupo de WhatsApp pueden realizar cualquier pregunta, cualquier consulta y yo estoy disponible para poder corregirlas. Sí, por favor, tratemos de desarrollarlas todas y ya que estamos comenzando, pues terminemos todos esta asignatura, este curso, para, para que podamos ir avanzando. La idea de los estudios a distancia es que nosotros ponemos cómo vamos a aprender. Entonces, lo fundamental es ir poco a poco, ir construyendo. Ya aquí tienen los temas, ya pueden ir investigando y les puede ir llamando la atención. Yo voy a tratar que en las clases les quede la mayor cantidad de conocimiento claro para que ustedes cuando investiguen sea algo más sencillo y algo más manejable, porque yo sé que el mundo de la filosofía es bastante complicado y a veces engorroso nosotros entrar en él. Ahora, aquí tenemos la temática a tratar. Aquí pueden mirar y ir de una vez pensando qué corriente me gustaría trabajar, cuál no me llama la atención. Entonces, aquí tenemos la primera fecha es la de hoy, 27/5 del 2023. Los temas son el paso del mitos al logos, sobre eso es que vamos a realizar nuestra primera evaluación. Vamos a hablar sobre doxa, episteme y tecne, que son las formas que nosotros tenemos de adquirir conocimiento. El tercero es la problemática del ser, ya se lo habíamos recalcado empezando. Y el cuarto, el problema del conocimiento. Esos son los temas con los que vamos a trabajar en esta primera unidad. La segunda unidad, que es la tercera semana, es el 10/6 del 23, trabajaríamos ciencia, filosofía y filosofía de la ciencia, es la parte conceptual. Luego vendrían las corrientes filosóficas modernas, racionalismo, empirismo, idealismo, positivismo, marxismo y criticismo. Nosotros elegiríamos una de esas para desarrollar nuestra segunda evaluación. ¿Y cuáles son los pensadores y los postulados modernos? René Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Hegel y Marx. Y la tercera encuentro sincrónico es el 1 de julio del 2023, corrientes filosóficas contemporáneas. De esta vamos a elegir una para nuestra tercera evaluación. Y sería estructuras de las revoluciones científicas, criticismo y filosofía de la ciencia, Nietzsche y crítica a la modernidad, fenomenología, existencialismo, teoría de la escuela de Frankfurt y crisis de la razón moderna y crisis de la filosofía de la ciencia. Estos son los temas, podemos tomar apuntes y tenerlos para ir adelantando cada una de nuestras investigaciones. Y ya presentando el curso, ya tenemos claro de qué trata la filosofía de las ciencias de manera general, cuál es el objetivo, cómo lo presentamos y cuáles son las evaluaciones y los temas que vamos a tratar. Vamos a desarrollar el primer tema, la primera unidad, que es la filosofía clásica y el problema del ser. Ahorita lo más seguro, en el transcurso de unos 5 o 10 minutos, se va a cortar la transmisión y la volvemos a retomar. Entonces, para que estemos pendientes de eso, ya me indica aquí el sistema que va a ser el corte. Entonces, la unidad 1, como vimos anteriormente, el tema es la filosofía clásica y el problema del ser, del siglo V antes de la era común al siglo XV de nuestra era. Y aquí viene lo que nosotros vamos a trabajar.
el paso del mitos al logos. El mundo, hasta cierto punto, toda sociedad o toda cultura ha ido naciendo de la creencia en dioses, ¿sí? Para los griegos eran Zeus, Atenea, Poseidón. Para nuestras culturas yucpa o nuestras culturas latinoamericanas, de manera general, era el dios del maíz, el dios del cultivo, es decir, teníamos del dios de los sacrificios, teníamos diferentes creencias. ¿Y qué pasa? De manera general, y aquí sin entrar en discutir si una religión es verdadera o la otra es falsa, no, en ese punto no nos toca aquí en este tema, toda religión o todo movimiento religioso nace con un mito, por lo menos. Para los islámicos, la creencia cristiana es un mito, pero para nosotros, los que estamos en Occidente, que tenemos una creencia cristiana, la islámica es un mito. ¿Por qué? Porque la de nosotros nos cuenta realmente lo que es, mientras que la de ellos es algo que no. Así pasaba en el mundo griego. En eso estaba pasando en el mundo griego, como en toda cultura cuando nace tiene esa como imposición de que todo lo que hacemos lo hacemos en nombre de ese Dios. Nos damos cuenta en la tradición judeocristiana que Moisés recibe las dos tablas con los 10 mandamientos sobre los que se debe fundamentar el judaísmo, y luego cuando lo toma el cristianismo, también el cristianismo, y son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero para los otros pueblos que en ese momento estaban alrededor decían, no, eso es mentira, eso no existe, mejor el becerro de oro, mejor tal. No, eso es una idolatría. Entonces nos damos cuenta de que siempre lo vamos a estar, vamos a partir de eso en toda cultura se mueve en eso. Entonces, ¿qué pasa en el mundo griego? En el mundo griego nos decían, y es donde nos vamos a centrar, decían, cuando llovía mucho y nosotros vivíamos en la costa, ¿sí? Imaginemos que vivimos en la costa, o no sé si alguno de ustedes vive como tal en la costa, y llovía mucho, le empezaban a hacer sacrificios al dios del mar, que en ese caso era Poseidón. ¿Por qué le hacían sacrificios? Para que esa lluvia, esa tormenta no viniera a inundar sus campos de cultivo. Y así, cada una de las personas, por ejemplo, en Grecia, le rezaban a Atenea muchísimo en Atenas, esas ciudades, para que ella sea quien los proteja y les dé valor en la guerra, o los proteja si en algún momento llega a pasar algo, ella sea quien los proteja. Pero ¿qué pasa? Esas explicaciones de que todo lo que pasa en el mundo, el trueno era Zeus, el conocimiento era Atenea, la casa era Demeter, es decir, cada una de estas cuestiones llega un momento en el que alguien se para y dice, no, todas las explicaciones del mundo no deben ser por medio de dioses o de creencia de que los dioses hacen esas cuestiones. Y es donde se para y dice, ajá, y si el origen en filosofía o en esa filosofía antigua lo llaman el arjé de las cosas, el principio de las cosas, no es un dios, sino que es algo de la realidad. Y esa persona ya deja de buscar una explicación, por lo menos a la lluvia, en el dios de la lluvia, sino que dice, el origen de todas las cosas es el agua. Y eso lo hace Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo. Y él dice, yo creo que el origen de todo es el agua. Y ese momento es cuando se da el paso, lo que nosotros llamamos el paso del mito al logo. Cuando yo ya dejo de atribuir la explicación del mundo a una deidad y comienzo a hacerlo de una manera racional. Es decir, doy argumentos de por qué yo creo que el principio de algo es, o del mundo en este caso, es el agua. Aquí podemos, cuando les dé la explicación, pueden decir, ay, pero qué explicación más sencilla, eso no tiene ni mayor sentido, porque es que no importa tanto la explicación en este caso, sino la pregunta que él se plantea, que es, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es originado por algo y ese algo es el agua? Y él empieza a darnos una explicación que ahorita al escucharla vamos a decir es coherente, aunque es muy básico y muy racional, es muy coherente la respuesta que él da. El principio del mundo y de todo cuanto existe es el agua. Y él empieza a darnos la explicación. Primero, agarro y muerdo una fruta. Imagínense morder una manzana. Cuando mordemos una manzana, ¿qué pasa? Hay líquido. Cuando vamos a comer una mandarina, es jugosa. Cuando vamos a comer lechosa, tiene líquido. Entonces, por eso él dice que el origen de todo es el agua, porque primero la fruta, que es nuestro alimento, o todos los alimentos, son líquidos. Segundo, él ve
que si yo le doy un golpe o corto una planta, esa planta tiene la savia. Para ese momento no sabían cómo, no la llamaban savia, pero es un líquido. Ay, mira, las plantas también tienen líquido. Matan a un animal para sacrificarlo, sea para comerlo o para los dioses, y también es líquido, bota sangre. Un ser humano se corta y del cuerpo sale sangre. Entonces él se da cuenta de que todo es líquido y llega aún más allá y dice, entre los animales y los seres humanos, al momento de la reproducción, la vida viene por medio del semen. ¿Y cómo es el semen? Es líquido. Entonces, si el origen de la vida humana y de la vida animal es algo líquido, el origen de todo el universo debe ser el agua. Y ese es el primer planteamiento lógico que nosotros tenemos en el mundo occidental sobre cómo viene el mundo, que ya no es por medio de una deidad, sino que es por medio de una explicación racional. Y así va esa explicación, va avanzando, avanzando, avanzando hasta las que tenemos hoy. Que el Big Bang, que el universo en constante expansión y muchísimas otras. Como también tenemos la creacionista de que Dios es el que crea todo lo que existe y todo cuanto existe. Y ya no es tanto como anteriormente era porque la Biblia lo dice, sino hay argumentos donde dice es por esta razón. No tenemos ningún problema de que haya evolución. No hay problema. Pero ¿quién fue el que permitió la evolución? ¿Quién fue el que escribió todo ese código? ¿Quién fue el que ha permitido de que todo eso ocurra? Dios. Es una explicación racional desde el punto de vista creacionista. Como también los científicos dicen, la teoría del Big Bang, la teoría del eterno retorno, de que en algún momento nuestro mundo va a colapsar y va a volver a regenerarse como ha pasado durante todos los millones de años que tiene la Tierra. Es decir, diferentes maneras que nosotros tenemos de explicar. En un aula de clase nosotros les explicamos a los niños cómo sumar y no les decimos, es así porque es así. Si nosotros les decimos y buscamos la manera de que ellos entiendan que 2 más 2 siempre va a ser 4, aquí o en la China, hace 100 años, hace 500 o el día de mañana. Y buscamos la manera de que ellos lo entiendan. Que un desarrollo físico es fundamental para la vida, también lo enseñamos, y no porque tienen que darle 10 vueltas a la cancha porque yo lo digo, no, sino que el deporte y todas esas cosas son salud. Dicen que una de las causas, una de las mejores formas de evitar una enfermedad como el cáncer es hacer ejercicio. Entonces, es fundamental para nuestra vida. Puede ser que en un principio no lo veamos, pero tenemos explicaciones racionales. Y eso es lo que hace en el momento en el que se da el paso del mitos, es decir, de que la creencia es solamente de que llueve porque Dios lo quiso, que truena porque Dios lo quiso. Recapitulamos rápidamente. El paso del mito del logo se da por la necesidad que tienen las personas de explicar las cosas desde otro punto de vista, de que no fuera solamente la, la realidad de los dioses y una explicación que para muchas personas era sin sentido. Para nosotros, pues pueden ser que sean explicaciones muy racionales desde nuestra creencia, pero en ese momento hubo alguien que dijo, ya no tenemos que pensar así, tenemos que pensar de otra manera. Entonces eso es lo importante. Allí es donde se da el paso del mitos al logos. Es decir, de pensar solamente de que los dioses son la causa de todo lo cuanto ocurre y empezar a decir, no, aparte de los dioses también podemos tener otra explicación. Y en la actualidad es muy normal de que hay razón, explicación religiosa y explicación, perdón, racional vayan de la mano. ¿Por qué? Porque ya las pruebas, eh, tanto religiosas como racionales, han llegado a un punto en el que convergen y tienen un punto de encuentro. Anteriormente eso era algo que era impensable. Si usted era religioso, la ciencia era algo dañino. Si usted estaba en la ciencia, la religión era algo nefasto para la ciencia. Ahora no, ahora van juntas de la mano, tratan de ir siempre juntas de la mano. ¿Para qué? Para que todo lo que vaya dando dentro de la realidad, pues permita el crecimiento humano, que eso es al final lo que se busca cuando nosotros buscamos la ciencia y cuando somos racionales, siempre que la persona humana esté mejor. Entonces, es importante. Y de aquí vamos a partir nuestra primera investigación o nuestra primera actividad. Vamos a tratarla sobre el paso del mitos al logo, es decir, este acontecimiento que se dio en Grecia en el siglo VI antes de Cristo y que impulsó lo que nosotros llamamos filosofía hasta el día de hoy. 26 siglos después todavía seguimos pensando y reflexionando. Entonces, ese primer paso que se da es importante que lo entendamos, lo investiguemos y comprendamos y demos un argumento, como aparecía en la parte evaluativa, sobre lo que es para nosotros este paso. Para mí es muy importante, para mí es fundamental ese paso que se da, pero puede ser que para otra persona diga hubiese sido mejor
que hubiésemos seguido viviendo solamente en las creencias religiosas. Y es algo valedero. Entonces, esto es lo primero que vamos a trabajar, el paso del mito al logo. Ahora, como se dio ese paso del mito al logo, viene algo fundamental y algo totalmente importante dentro del mundo de la ciencia, y es cómo nosotros conocemos. Existen tres formas de conocimiento. La doxa es la primera que nosotros siempre tenemos, que es la opinión o el conocimiento vulgar. ¿Quién no tiene una opinión de las cosas? Todos tenemos una opinión de algo. Ustedes ya pueden tener una opinión sobre el facilitador de este curso. Yo tendré una opinión de ustedes en el momento en el que evalúe las actividades. Y es algo normal. Es algo normal y es algo que es sano dentro de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nos permite ubicarnos y pensar cada una de las cosas como son. Cuando ustedes están en una aula de clase, no sería lo ideal, pero tenemos la idea de que algún estudiante tiene la fama de ser el que desordena el curso. Eso es una opinión, un conocimiento vulgar. Ojo, y aquí no entendamos vulgar como algo grosero, como algo grotesco, sino vulgar viene del origen de la palabra vulgo, es decir, el pueblo. De ahí es donde viene el conocimiento del pueblo, el conocimiento general, el conocimiento que compartimos pasillo a pasillo. Entonces, esa es la doxa que encontramos en el conocimiento antiguo y se da cuenta que en la actualidad lo tenemos. Vuelvo y repito, ¿quién no tiene una opinión de todo? O sea, es fundamental tener opiniones. Pero ¿qué pasa con la opinión? Es la primera forma que nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros cuando estamos pequeños de 2, 3 años, lo que vamos aprendiendo son pequeñas opiniones del mundo. Hablo porque todos hablan. Camino porque todos caminan. Me muevo porque todos se mueven. Comen porque todos comen. Y al final me preguntan, yo como, no sé, yo le pregunto a un niño, ¿usted por qué come? Porque me dan comida, porque mi papá come. ¿Qué es eso? Eso es una opinión. Algo que no está reflexionado, sino algo que solamente me llega por el conocimiento. Ay, aquí en la casa a todos nos gusta el color amarillo. ¿Pero por qué le gusta el color amarillo? Ah, no sé, aquí a todos en la casa nos gusta. Es decir, tenemos un conocimiento que nos va dando el contexto en el que estamos. Esa es lo que es la doxa o la opinión en el mundo griego. Y aquí hay dos pensadores con los que podemos fundamentar esto. Existen muchísimos más, pero a mi criterio o en mi opinión podrían ser fundamentales para entender esta primera forma de acercarnos al conocimiento. Parménides nos dice, la opinión es, o la doxa es, apariencias, ilusiones y engaños. ¿Por qué? Porque es algo que cuando lo vamos a justificar muchas veces no tiene sentido. El niño que le gusta el amarillo, porque a todos en su casa le gusta el amarillo, y cuando yo le pregunto racionalmente, explíqueme por qué a usted le gusta el color amarillo, ah, es porque todos. No tengo una decisión sobre el por qué me gusta, sino solamente es la opinión, es ese conocimiento de que mi familia me lo dio, yo lo tengo y así vamos, ¿cómo se llama? Yendo a la realidad. Por lo menos ustedes todos deben tener una opinión sobre lo que es filosofía. Filosofía es aburrida, filosofía, ¿por qué tenemos que estudiar filosofía? Porque eso a nosotros no nos interesa y es algo normal. Cuando yo estoy en pregrado, en la universidad, desde mi experiencia, siempre la filosofía ay, eso a todos les da dolor de cabeza. Es una opinión. Otros cuando ven la clase dicen, sí, de verdad esto es un dolor de cabeza, esto no entiendo nada. Otros dicen, uy, me gustó, mira, es diferente a lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque las opiniones a veces son apariencias, ilusiones o engaños de otras personas que nos hacen ver. Eso es lo vemos mucho en la política, cuando nosotros tenemos una opinión política irracional que no miramos a más ideas, sino solamente la que yo pienso. El mejor partido político es el partido político de color negro, porque ese es el negro y mi familia toda la vida ha sido el del negro y todos somos del negro y todos somos del negro y nos engañan, nos roban, nos estafan y a los otros 4 años voy, vuelvo y voto ciegamente por los negros. Entonces, cuando decimos que alguien votó un día por el negro, otro día por el rosado, otro día por el amarillo, decimos, ay, es una persona que no tiene ideas, ¿no? Una persona que piensa un poquito más allá. Entonces, la opinión es el conocimiento vulgar, es el conocimiento que todos tenemos sin necesidad de esforzarnos. Yo sé comer, ¿alguno de ustedes se esforzó por comer? ¿No? Todos abrimos la boca y no, primero con tetero del seno de nuestra madre, del tetero, de luego comida más sólida, hasta el día de hoy lo que nos gusta y lo que no nos gusta, fue algo que aprendimos mecánicamente, es algo que no tuvimos que reflexionar. ¿Y Platón qué nos dice? Dice que es el mundo de la opinión.
Es el conocimiento sensible el que puede engañarnos o acercarnos al error. Ambos pensadores coinciden en eso, en el que cuando nosotros solamente nos quedamos en la opinión, ¿sí? En el conocimiento que no es pensado y repensado, podemos caer en el error. Y eso es muy común dentro de nosotros. ¿Cuántos errores no cometemos nosotros por dejarnos guiar por la opinión de otra persona? A mí me dijeron que, a mí me contaron que, ajá, pero se lo contaron y usted tuvo la bondad de preguntarle a esa persona si es verdad o no es verdad. Entonces es fundamental dar ese paso de la opinión. La opinión es buena porque así es como empezamos nosotros a aprender. Pero cuando ya vamos madurando y en el caso de nosotros, que ya somos profesionales y estamos yendo más allá para terminar de dar un segundo paso dentro de nuestra carrera profesional y luego un tercero, un cuarto, un quinto, porque la parte profesional nunca culmina, ya tuvimos la doxa, ya tuvimos esa opinión. Ahora tenemos que dar el paso al siguiente conocimiento, si no lo hemos dado, que yo creo que para estar en este nivel ya todo lo hemos dado, a la episteme, es decir, al conocimiento justificado como verdad. Y no como una verdad impuesta, sino que yo digo que, no sé, que la filosofía es importante para la educación porque nos permite crear un conocimiento nuevo y poder avanzar en las cosas que deberíamos mejorar. Eso es una verdad, porque es algo fundamental dentro de la filosofía, que nosotros maduremos y pensemos diferente. Pero si hay uno de ustedes que luego de estudiar filosofía dicen, no, de verdad esa la filosofía no sirve para nada porque ya hay cosas que ya fueron desarrolladas de otra manera y son más interesantes. También es una opinión que se justifica como verdad. ¿Por qué? Porque usted la pensó. No es lo mismo la opinión de pasillo de que ay, la filosofía es aburrida. Sí, puede ser aburrida, pero que no sirve para nada a que la filosofía es aburrida, pero mira, es muy importante porque ahorita que yo estoy haciendo mi tesis de maestría, mi trabajo de maestría, me doy cuenta de que necesito muchos fundamentos filosóficos para poder entender más allá lo que estoy haciendo y poder hacer algo diferente a lo que siempre se ha hecho. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Y esto es lo que viene a ser la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia se encapsula o se fundamenta dentro de la episteme, que es el conocimiento justificado como verdad. Y no es conocimiento justificado como verdad como algo relativo, que es muy diferente. La verdad relativa y la verdad pensada. Y a esto tenemos que tener cuidado, porque ahora vivimos dentro del relativismo y dicen que toda verdad es relativa. Yo creo que matar no es algo relativamente bueno o relativamente malo. Creo que es algo condenable, no importa la persona que sea, es condenable. ¿Por qué? Porque está atacando la dignidad de la persona humana, que es lo que finalmente debemos todos respetar. Punto. Pero ahora, dentro de nuestro conocimiento, un ejemplo más dentro del punto de vista académico, eh, del conocimiento como verdad, imagínense, ¿sí? Que estamos todos en el aula de clase y vemos que a todos nos vendan los ojos. Y yo, como el docente, hago que pase un elefante. Y a Yerlis, a Jolivet, a Cielo y a Giovanna los coloco alrededor de ese elefante. Supongamos que Yerlis le la coloco de frente al elefante y ella toca la trompa del elefante y los colmillos de marfil. Jolivet la coloco por el lado derecho y ella va a tocar y va a ver el abultamiento de esa estómago, esa barriga del elefante. A Cielo la coloco en la parte de atrás y va a agarrar la cola del elefante y se da cuenta que al final tiene una cierta de brencha que es alargada de tal manera. Y a Giovanna la coloco en la pierna por el lado izquierdo, en una de las piernas. Y todos con los ojos cerrados, yo le voy a decir qué es el animal que ustedes están tocando. Y una me va a decir, es algo alargado, que como que respira y se siente que es puntudo y es como de marfil porque es frío. Otra me va a decir, es algo abultado. Otra me va a decir que es alargado y se siente. Y otro, es bastante grueso porque está en la pierna. Y luego cuando yo les digo, ese animal es un elefante, ustedes me van a decir, no, no es un elefante, claro que no, porque el mío es como una culebra, el mío es como... Y vamos a dar nuestro punto de vista. Pero ¿qué pasa? Cuando yo los reúno a todos alrededor del elefante, les quito la venda y vamos todos caminando alrededor de él, ¿qué nos vamos a dar cuenta? De que Jervis tenía razón porque estaba agarrando la trompa y para ella era algo diferente a lo que estaba agarrando Cielo, que estaba agarrando la cola. Jolivet estaba
tocando la panza y Giovanna estaba tocando la pierna. Pero cuando nos reunimos todos los cuatro y hablamos de lo que estábamos haciendo, ¿qué va a decir? Si es un elefante, ¿por qué? Porque el elefante tiene trompa, tiene los colmillos de marfil, es abultado su estómago, tiene unas patas bastante gruesas y la cola es de cierta manera. Entonces, una cosa es cuando nosotros decimos la verdad es relativa y otra cosa es cuando nosotros constatamos esa verdad dentro de la realidad. No es que yo soy muy buen profesor, eso es algo muy subjetivo, pero si yo creo una tabla a nivel nacional de cuáles son las características de un buen profesor y yo las cumplo todas, por tanto es verdad que yo soy un buen profesor. Pero si yo de esa tabla cumplo cinco, pues no soy bajo ese estándar o bajo esa tabla un buen profesor. Pero ¿cómo hacemos eso? Siempre y cuando haya una oportunidad de discusión y de hablarlo. ¿Por qué? Y eso es lo que hace la filosofía, o en este caso, la episteme. El conocimiento debemos justificarlo como verdad. ¿Qué decía Platón sobre esto? El mundo de la ciencia es el inteligible, es decir, ese que está dentro de nuestra mente, dentro de nuestra cabeza, que somos capaces de pensarlo y de reflexionarlo. Un ejemplo muy fácil de esto es como nosotros aprendemos. Nosotros vemos una flor. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra cabeza cuando yo le digo, dibújeme en una flor? Rápidamente, ¿qué es lo que nosotros se nos viene en la mente? Tiene un tallo, tiene raíces, tiene hojas y tiene pétalos. Eso es una flor. ¿Cuál flor es esa? No sé. Pero si yo soy muy específico y les digo, dibújeme en un girasol, y yo nunca he visto un girasol, no sé qué es. Pero si yo he visto un girasol, voy a decir, es una flor que tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas y tiene pétalos. Esos pétalos son amarillos y tienen un centro que es marrón como de fibras. Entonces, yo ya sé que es un girasol, pero supongamos que yo les digo, dibújenme en una rosa, y Jolivet la dibuja roja, Cielo la dibuja amarilla, y entonces van a decir, Jerlis, ay, pero es que eso no es así, las rosas son rojas. No, existen diferentes tipos de colores de rosas. Si yo solamente en mi vida he visto la roja, no significa que el que la pintó de amarillo esté equivocado, sino que yo debo investigar un poquito más y darme cuenta de que existen otros colores. Entonces, eso es lo que es como tal el conocimiento justificado como verdad o la episteme. Se logra comprobar empíricamente y racionalmente, es decir, es la ciencia. Lo que yo pienso, lo veo en la realidad. Yo ahorita puedo decir, afuera está lloviendo, pero salgo y no está lloviendo. ¿Qué quiere decir? De que no es un conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy pensando con la realidad no es lo mismo. Entonces, es fundamental nosotros dar ese paso a este conocimiento porque cuando vean epistemología se van a dar cuenta que es fundamental buscar siempre el conocimiento verdadero. Y la tercera forma que tenemos de aprender es la técnica o la técnica. Nos dice Aristóteles, y planteé, por orden cronológico, primero es Platón, luego es Aristóteles, pero vamos a hacerlo ahorita de la manera contraria. Primero lo que nos dice Aristóteles, el arte de ser productivo acompañado de la razón verdadera, es el saber hacer. Ustedes no se dan cuenta que hay personas que sin haber ido a la universidad saben hacer una casa, saben acomodar cuestiones eléctricas, saben trabajar la madera, la artesanía de una manera brillante, mucho mejor que el ingeniero que fue a la universidad. ¿Por qué? Porque ellos ahí lo que vienen a aprender es el saber hacer. Yo aprendo cómo hacer algo y lo hago lo mejor posible, desde mis capacidades, por lo menos. Hablo de mí, a mí me colocan a hacer un cuadro, a dibujar o a hacer unas láminas y ténganlo por seguro que va a ser la más fea que ustedes van a ver. Pero hay personas que yo las coloco y hacen casi que se mueven los muñequitos en la lámina. ¿Por qué? Porque sus capacidades están basadas dentro de la técnica, el saber hacer un arte, el saber desarrollar alguna cuestión. ¿Y qué dice Platón sobre la técnica? Es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tique. ¿Qué es la tique? El destino o la fortuna. Anteriormente en el mundo griego, la fortuna, es decir, que nosotros estamos predestinados a hacer algo o no hacerlo. No sé si han leído el cuento de Edipo Rey, ¿sí? Que es por lo que se llama el complejo de Edipo en la parte psicológica. Él estaba destinado a matar a su padre y acostarse con su madre. Cuando el rey sabe eso, que es su papá, lo destierra. Luego, azares de la vida lo hace que llegue de nuevo al pueblo donde él es y termina matando por el camino a su padre, por eso se convierte en rey y termina casado con su mamá. Por tanto, ellos que tenían eso, pase lo que pase, yo me aleje todo lo que me aleje al final,
el destino, lo que está por pasar, va a pasar, así yo lo evite. Y eso es algo que tenían muy presente en el mundo griego. Entonces, ¿qué es la técnica? Es la aplicación deliberada de la inteligencia para poder luchar contra eso. Por lo menos, estamos destinados a que este pueblo se inunde todos los inviernos. Voy a empezar a construir muros, romper olas y demás para que no nos inundemos. Es decir, luchamos contra el destino. Entonces, la técnica es esa capacidad de saber hacer. La doxa, recordamos, recapitulamos, es la opinión pura y vulgar que nosotros tenemos. Es decir, comer es bueno y punto. La segunda es la episteme, pero ¿qué debemos comer para una dieta saludable? Ya eso es algo que viene por el conocimiento. Y el saber hacer, yo aparte de comer y de saber qué es lo que debo comer, también lo sé cocinar. Ustedes no han estado con personas que cualquier cosa, un arroz con, no sé, con un plátano es algo demasiado bueno y otros que por más que gasten y gasten dinero en cosas finas, la comida no es totalmente agradable. ¿Por qué? Porque está en el saber hacerlo. Entonces eso es fundamental dentro del conocimiento. Y estos tres conceptos, aparte de lo que hemos visto del paso del mitos al logos, es fundamental que los tengamos claros para poder entender las corrientes de pensamiento que vamos a ver más adelante. Ahora, como estamos viendo, el mundo griego tiene cosas muy particulares, ¿sí? Nos damos cuenta de que ellos dejaron la parte de de la creencia religiosa para empezar de manera racional, y luego esta manera de pensar racional lo dividieron en tres, en la doxa, que es la opinión, el episteme, que es el conocimiento entendido como verdad, y la técnica, que es el saber hacer. En la educación no se quedan atrás. En la educación también ellos son los que dan un impulso para comprender la educación como hoy estamos tratando de nuevo de retomarla, una educación de cultura. Más que aprender conocimientos para repetirlos y escribirlos en un papel y sacar 20 y luego no saber nada cuando nos graduamos, es tratar de que ese conocimiento vaya entrando dentro de la cultura y dentro de la manera de hacer vida. O sea, y es algo que es importante. Y eso lo tenemos gracias, en primer momento, a la educación antigua partida de los griegos. Dice en la diapositiva, gracias a los griegos la educación se centró en el desarrollo pleno del ser humano, debido a que incorporaron los siguientes elementos. Es decir, ellos buscaban que el ser humano fuera pleno. ¿Y qué es pleno el ser humano? Vamos a verlo. Cultura. ¿Qué creen ustedes? ¿Todos vivimos dentro de una cultura? ¿Sí? ¿A quién no le gusta el cine? ¿A quién no le gustan las obras de teatro? A otros nos puede gustar la música, otros nos puede gustar ir y ver un cuadro y quedarnos reflexionando delante de un cuadro por horas. Todo eso es importante y forma parte de nuestra cultura. También la parte religiosa forma parte de nuestra manera cultural de vivir. La cultura es considerada como un medio, un instrumento que permite al hombre dar al cuerpo y al espíritu toda la belleza y la fuerza que son susceptibles. Esto lo dice Platón. Es decir, la cultura es esa manera que nosotros tenemos para entrar y para que el cuerpo y el espíritu vayan de la mano y contemplen eso tan hermoso que existe dentro de la realidad en la que vivimos. Por eso es que existe algo que se llama estética, es decir, cada uno tiene un punto de vista de belleza diferente al de los otros. Y eso aquí es lo que nos hace, de que todos tengamos diferentes maneras de disfrutar de ciertas cosas. A unos nos gusta la comida más salada, a otros les gusta sin sal, a unos les gusta los colores oscuros, a otros les gustan los colores claros, es decir, diferentes maneras que nosotros tenemos y todo eso al final viene siendo parte de nuestra cultura. Si han tenido la oportunidad de ir a un pueblo indígena, a un pueblo originario, ellos en su cultura mantienen cierta vestimenta, ciertas maneras de comer, ciertas maneras de realizar cosas. Y eso es fundamental para ellos vivir. Si nosotros le quitamos a ellos su manera de vestir, ellos sienten que les arrancan un brazo. Entonces, algo que a nosotros no nos pasa tanto porque pues, nosotros somos un poco más moldeables, pero al final, si quitamos la parte religiosa, ¿cuántas personas se quedarían sin sentido en su vida? Entonces, es fundamental tener esa cultura y tratar de que todas las personas reconozcan la cultura. Segundo, cambian el paradigma. Situaron el problema de la educación no en doctrinas enseñadas por dioses, sino en el conocimiento racional y el perfeccionamiento moral. ¿Sí? Nos damos cuenta de que ellos dan ese paso, de lo que era lo que estamos hablando, del mitos al logo. Y no lo dan solamente desde el punto de vista de cambiar la manera de pensar, sino también lo incorporan dentro de la educación. Tercer punto, definir la búsqueda del hombre. Está centrada en que se viva con dignidad, es decir, el objeto de la vida es ser
es vivir feliz y bellamente. Lo dice Aristóteles en la Ética a Nicómaco, un libro muy interesante para entender lo que es para los griegos el bien vivir, el bienestar. Y esa búsqueda del hombre no la centran en que el hombre debe ser rico y poderoso, sino que debe primero vivir feliz y bellamente. ¿Y cómo lo hacen? Estando en relación con las demás personas, en cómo viven, desde el punto de vista moral, tenemos los códigos de conducta, en este caso ya en nuestro mundo moderno, la constitución es nuestra manera de cómo debemos vivir, cómo debemos desarrollarnos, las normas de buen hablante, de buen oyente, si vamos a la parte religiosa, tenemos ciertas normas, ciertos establecimientos que nos dicen así es como usted debe vivir dentro de la vida. Y eso es lo que buscaban los griegos, formar a las personas que supieran cómo vivir dentro de la polis. El cuarto es las artes cultivadas, es decir, la educación primaria se sustentaba en la enseñanza de la gramática y solamente ellos veían que era importante estudiar la gramática griega. Las demás gramáticas de los demás idiomas para ellos no eran interesantes. La única interesante era la griega. La aritmética, la escritura y la memorización de pasajes seleccionados con sentido de lecciones morales. Es decir, no importa qué obra de arte o qué obra de poética o qué tragedia ustedes leyeran, siempre buscaban, mientras que estaban dentro de la educación, que memorizaran lecciones morales. Por lo menos el complejo de Edipo Rey, de la historia de la tragedia de Edipo Rey, lo importante era que el destino siempre llegaba. Y usted tiene que actuar bien para evitar y luchar de manera, como nos decía Aristóteles, por medio de la técnica, para que el destino no llegara a su vida y fuese una vida deplorable. Por eso era que existía esa tragedia, esa forma de escritura, y reflejaban en ese caso en Edipo Rey de que por más que nos decían, por más que se luche contra el destino, no se puede lograr. Luego, cuando usted ya el destino lo alcance, como usted puede actuar a partir de eso, es lo que lo va a definir. Quinto, estudios superiores, denominada musiqué o el estudio de las musas, es decir, lo que las musas sabían hacer, lo que inspiraban las musas, ellos lo estudiaban. Entre otras son la literatura, la música, la lira, así como ejercicio físico junto a la gimnasia y el atletismo, porque mente sana en cuerpo sano, es decir, necesitamos que mucho conocimiento exista, pero que también el cuerpo esté tonificado para que la mente pueda desarrollar todas sus funciones. La educación en Grecia se llamaba paideia, ¿sí? Viene de paidos, que es niño, es decir, la enseñanza o la conducción al niño. No es vista como una instrucción, ¿sí? Hay que tener cuidado la distinción entre instrucción y educación. Los seres humanos nos educamos, es decir, tenemos la capacidad de reflexionar, de aprender cosas diversas, mientras que la instrucción es más que todo para los animales, que usted los enseña o los adiestra. Una instrucción es como un adiestramiento en el que yo los enseño solamente a hacer una cosa. Por lo menos, la instrucción es muy de la parte técnica. Es decir, ustedes para poder trabajar de manera, la artesanía debe conocer estas técnicas. Es muy de eso, es muy de conocer algo muy limitado que si usted no lo hace así, pues si usted le echa más agua del que debe al barro, no va a poder, a la arcilla no va a poder hacer el jarrón como usted lo quiere, entonces son conocimientos que son así porque sí, mientras que la educación es algo más abierto, es algo que podemos ir cambiando, sino que es el cultivo de los sentimientos religiosos patrióticos unidos a los éticos, es decir, podemos unir varias cosas para poder establecer el conocimiento. ¿Quién era para ellos el educador? El educador no era el maestro, sino el pedagogo, que viene de la palabra paidos, niño, y de ago, conduzco, es decir, quien acompaña y vigila al niño. El pedagogo, el educador, en ese momento es la persona que acompaña a ese niño en cada una de las etapas hasta llegar a ser ciudadano. Por tanto, el pedagogo es quien transmite los ideales familiares y el que favorece la incorporación del niño en el medio social. En el mundo griego lo fundamental era que usted entrara al mundo social de una manera coherente y de una manera que usted no fuese un problema para la polis, sino que fuese siempre una solución. Y entonces, por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la educación antigua es una formación holística en la que cuerpo, alma, sensibilidad, razón, carácter y espíritu van de la mano para que ese niño pueda ir desarrollándose tanto física como mentalmente, pueda empezar a entender la cultura, pueda
tener un espíritu que busque la libertad, libertario, es la finalidad que tenía la educación griega, de que tengan la capacidad de poder pensar, reflexionar y actuar de manera coherente con los principios de la polis, es decir, de que nadie fuese una carga, porque esa es la finalidad de la educación, diría Fernando Sabater ahorita en la actualidad, nosotros educamos en defensa propia, es decir, yo educo bien al niño porque lo más seguro ese va a ser el político, que va a estar, ese niño va a ser el político que va a llegar a la presidencia y cuando yo esté jubilado no me va a alcanzar el dinero porque como fue mal educado, no va a pensar en las personas mayores. Yo debo educarlo bien para cuando yo sea mayor pueda tener una pensión que sea lo suficientemente buena para yo poder vivir. O sea, es el principio de la educación. Yo siempre educo porque a quien yo educo por lo general es menor que yo. Si yo estoy en la escuela y estoy educando a niños de 5 y de 7 años, y yo tengo 30 años, dentro de 10, 20 años máximo ya va a empezar en su vida política y lo más seguro va a ser el alcalde o el gobernador de donde yo vivo y entonces va a decir, no, los profesores no merecen ganar un sueldo digno, sino deben ganar poco. No lo eduqué bien, no lo enseñé bien cómo debe fundamentar su manera de pensar y al final, ¿quién va a salir perjudicado? Pues voy a ser yo mismo. Y ya para finalizar esta cita de Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en las prácticas. Lo que les decía empezando, si yo no soy capaz de desarrollar el conocimiento para llegar a ser sabio, es muy complicado de que realmente ese conocimiento que estoy adquiriendo sea importante. Puedo tener 50 doctorados, pero si no he sido capaz de cambiar mi vida por medio de la práctica, del desarrollo de la parte educativa, empezando, y luego llevar ese conocimiento que he adquirido a la vida y a la práctica, pues difícilmente pues vamos a ser unas personas que cambien a la sociedad, sino que vamos a hacer algo más, muy estudiado, muy preparado, pero al final no aporto nada diferente a lo que es la sociedad. Entonces, hasta aquí llega la disertación, el compartir de este primer tema con ustedes. Entonces, ya de verdad el tiempo de la sesión del aula ya hasta que cierra, queda 1 minuto y medio. Entonces, para no quedar cortado, gracias por la atención. Cualquier pregunta lo pueden hacer por el WhatsApp, por ahí sí les puedo contestar cualquier pregunta, cualquier inquietud. O si creen que no quieren escribirlo en el grupo por X y circunstancia, lo pueden hacer de manera personal, se identifican, por ejemplo. Soy Cielo Martínez del curso de Filosofía de las Ciencias de la universidad y mi pregunta es esta. Si yo creo que esa pregunta la puedo contestar en el grupo, porque es una pregunta que les va a beneficiar a todos en el grupo, la respondo por el grupo. Si creo que es algo más personal como profe, no puedo enviar la actividad porque me enfermé o cualquier cosa, pues sí, eso ya es algo personal y lo tratamos en el chat personal. Entonces, gracias por la atención y quedamos atentos a cualquier pregunta, a cualquier cuestión por el WhatsApp y en la plataforma revisen para que puedan realizar las actividades.